Hola, bienvenidos a una nueva edición de Aulas sin Límites. En esta oportunidad vamos a conversar con Mirta Almirón. Ella es profesora y licenciada en Biología y especialista en Neurobiología. Así que vamos a conversar con ella sobre este tema. Hola, Mirta. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, sería interesante poder charlar con vos en principio, por ejemplo, sobre cómo es, digamos, aprender y enseñar biología o las ciencias naturales, digamos. Por lo menos en mi época, cuando yo cursé la secundaria, teníamos esa materia, ¿no? Creo que sigue estando así. Bien. Bueno, actualmente las ciencias naturales se dividen en biología, físico-química para el ciclo básico y biología, física y química para el ciclo orientado. Está como parte de la caja curricular en la mayoría de las orientaciones. Y cómo se enseña biología o cómo se enseña estas ciencias naturales, yo creo que tu pregunta apunta más a un cerebro adolescente. Si bien los formatos como ciencias exactas mucho no cambian desde el punto de vista como ciencia básica, sí vemos que estas disciplinas han progresado muchísimo y eso hace que el contenido también se modifique en función a este progreso científico que hemos tenido sobre todo estos últimos 20 años. En cuanto a los chicos, cómo aprenden. Eso sería interesante poder ver, a ver. Exacto. Bueno, yo creo que los chicos, voy a remontar un poquito más allá del cerebro adolescente, en la primera infancia. Los chicos aprenden desde la experiencia, aprenden del contacto con la naturaleza, aprenden de algo innato que tiene el ser humano, que es la curiosidad. Eso progresivamente después lo van plasmando en el aula y sí, en primaria tenemos el espacio de ciencias naturales y de laboratorio. En secundaria, este aprendizaje es mucho más significativo porque dependiendo justamente de los temas seleccionados por el docente, hace que esa enseñanza, si bien en gran parte es teórica y es científica, actualmente lo que se intenta es que sea aplicativa, que tenga un contenido que sea significativo, que sea de una experiencia diaria y que pueda ser que se pueda trasladar a experiencias de la vida cotidiana. Por eso, por ejemplo, cuando se desarrolla un espacio como sistema de órganos, los chicos de un segundo o un tercer año tienen nociones previas de cómo está constituido un sistema digestivo. Pero cuando se lo aplica y bueno, por ejemplo, el proceso de masticación, cómo se realiza, qué pasa con la deglución, qué pasa si mientras estoy comiendo hablo, qué pasa cuando uno aspira, y bueno, de esa manera, con ese aprendizaje que se retroalimenta con los chicos, hace que ese proceso, que si bien se tiene que dar como contenido teórico, pueda ser aplicativo en la situación de la vida cotidiana. Lo otro para mí que es muy importante es la experiencia del laboratorio. El chico probablemente, y creo que a nosotros nos pasó, que pudimos haber desarrollado contenidos sumamente extensos, programas muy largos, mucho vocabulario técnico, pero lo que aprendimos en el laboratorio no nos olvidamos más. Claro, yo me acuerdo cuando yo cursaba, por lo menos hace más de 30 años atrás, en la secundaria, ¿no es cierto? Las clases de laboratorio siempre fueron interesantes, digamos, pero el objeto de estudio siempre estaba como afuera, ¿no es cierto?, de uno. O sea, analizar, era como traer la naturaleza al ámbito del laboratorio. Me acuerdo que hacíamos disecciones, por ejemplo, de algunos animalitos o cosas así. Sí. Pero nunca fue una experiencia fuerte, digamos, desde el punto de vista experiencial. Eso. Mira, yo lo que trato de hacerlo, sobre todo con los chicos de tercero o cuarto año, es que ahí justamente tenemos para desarrollar sistemas de órganos,
célula, genética. Vamos a lo más reciente. Tuve que hacer una disección de encéfalo vacuno. Conseguir el material biológico por ahí cuesta, sobre todo en buenas condiciones. Pero el hecho de la preparación previa con su guía de laboratorio, qué es lo que vamos a desarrollar, por qué vamos a disecar de esta forma, por qué vamos a ver este corte, por qué es importante estudiarlo desde este punto de vista, qué semejanzas y diferencias hay con el encéfalo humano, hace que el chico tenga toda esa preparación, que cuando está en laboratorio, él sea totalmente protagonista de su experiencia. Además, después de eso, conlleva la elaboración de un informe científico, porque si volvemos al tema de cómo aprende un chico, un cerebro adolescente, si bien es cierto todo lo que tenga que ver con los cambios hormonales que afectan, obviamente, la parte de su cerebro en pleno desarrollo, en plena formación, el chico también tiene un gran crecimiento neuronal que permite que esos conocimientos que van adquiriendo cada vez sean más abstractos, cada vez sean de una mayor riqueza. Entonces, en el informe científico le permite plasmar a ello aquellas hipótesis, aquellos procedimientos, aquellos cortes, las referencias de esos cortes. Trabajar con la tecnología es muy importante porque pueden hacer sus propias grabaciones, sus propias fotos, sus propias referencias, editar su material y el producto final es algo sumamente, como te vuelvo a decir, protagonista de su producción científica. Y eso hace que el chico, más allá que no se olvide cómo dice, también tiene un antes y un después. Sabe que lo que estudió anteriormente del sistema nervioso era un contenido teórico, pero ahora sabe cómo aplicarlo. Perfecto. O sea que el laboratorio tiene ese eje, digamos, poner al alumno como actor, protagonista, digamos, de ese desarrollo que lo lleva de alguna manera a evidenciar eso que ha aprendido, ¿no es cierto? Sí, y es toda una progresión, es mucho trabajo. Por eso el docente es sumamente guía y orientador, tiene que dar contenidos. Yo en eso siempre por ahí discuto algunas corrientes pedagógicas. El docente sigue dando contenido, sigue desarrollando su clase, sigue incorporando quizás la tecnología para el desarrollo de la clase, pero después tiene que ir soltando y dando lugar a que el chico se vaya apropiando a través de las distintas técnicas, recursos o estrategias. O sea que la explicación, por ejemplo, que fue el eje de la didáctica, por así decirlo, del siglo pasado, pasa a un segundo plano, porque la explicación ahora simplemente va a tener una necesidad de poder estimular al alumno o prevenirle al alumno de lo que va a encontrar, digamos. Exacto, sí. Uno, si bien uno ya sabe, el conocimiento está al alcance de todos, simplemente uno tiene que ser un buen guía y orientador. Y para mí es muy importante que estar al nivel del alumno, porque también a mí me permite aprender del alumno en este contenido que quizás yo lo sé y estoy formada. Pero el chico en proceso de aprehensión de ese conocimiento también me da ciertas pautas de conocimiento de cómo son esos tiempos en los cuales va aprendiendo. A mí me quedó algo, un mensaje que nos dijo un pedagogo el año pasado, es que tenemos que ser tan buenos orientadores de tal manera que no regalemos el concepto al alumno, que lo hagamos producir para que él pueda obtener su conocimiento. Bueno, interesante este punto, sobre todo este concepto, para todos los colegas que puedan estar escuchando estas ideas, ¿no? Seguimos conectados a Aulas Sin Límites, no dejen de compartir este video y de seguir ligado a los contenidos que Canal E pueda ofrecerle en su página web.